Hablemos sobre justicia transicional. Mi nombre es Cherini del Carmen Conopoema Moreno. Es un gusto estar en este espacio. Agradezco a la doctora Noelia Alfonso por la invitación a este foro chat, mismo que está titulado Justicia Transicional y Reconciliación, experiencias innovadoras para la sanación de la sociedad post-conflicto, organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la carrera de Derecho, pues quienes habla les viene a reflexionar sobre la justicia transicional como vía hacia la cultura de paz en Ecuador desde la Constitución de la República. Voy a iniciar mi intervención con este pensamiento de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Creería yo que esa frase atribuida a Voltaire encierra la esencia en el cual me voy a centrar sobre esa justicia transicional, pero direccionada a la cultura de paz. Pues porque la cultura de paz, al reconocerse el verdadero valor de una sociedad, no está en pensar igual, sino en respetar las diferencias. Es así que, a modo de introducción, yo los quiero llevar en estas reflexiones, pues, a interesantes, quizás dentro del marco constitucional, podemos entender bajo una mirada reflexiva que la justicia transicional está referida al conjunto de procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales diseñados para enfrentar graves violaciones de derechos humanos. ¿Y qué entendemos nosotros por derechos humanos? Es una palabra bastante recurrente dentro del vocabulario formal o común que pudiéramos nosotros dentro de nuestras sociedades estar enmarcados. Los derechos humanos significa precisamente ese resguardo a la dignidad humana, que a partir de 1948 pues ha sido recogido en un instrumento normativo en el cual se declaró por parte de los estados poder establecer mecanismos de protección que permitan que las personas sean respetadas. A partir de 1993, Eh, en la Convención de Viena se establecieron algunas de las características que debe prevalecer para reconocimiento de los derechos humanos. Es por ello que este tema en reflexión resulta interesante, pues al establecernos dentro del marco de los derechos humanos, es importante señalar que esa justicia transicional, entendida precisamente, les reitero, como conjuntos de procesos y mecanismos judiciales y extrajudiciales, encaminados a diseñar precisamente ese piso para enfrentar esas graves violaciones de derechos humanos, en el cual la sociedad, tras periodos de conflictos o represión, buscan la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estos procesos buscan sanar heridas históricas, dignificar a las víctimas y sentar bases de una reconciliación duradera en la sociedad. Y es allí donde precisamente el tema de la cultura de paz, bajo la visión de quienes habla, resulta importante. La cultura de paz y los derechos humanos, en el marco del derecho constitucional de Ecuador, podemos establecer una premisa inicial donde la Constitución reconoce como un deber primordial del Estado garantizar el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral,
a una sociedad libre de corrupción. Así podemos nosotros citar el artículo 3 de la Constitución de Ecuador del año 2008. Este principio podemos vincularlo con la definición que realizó la UNESCO sobre la cultura de paz, entendida como un conjunto de valores y comportamientos básicos en la dignidad humana, la justicia y la libertad. Y en eso, pues es que la reflexión sobre qué podemos entonces nosotros frente a hechos tan graves que se generan en nuestra sociedad y que marcan heridas, pues pone de relieve esa cultura de paz que nació con la convicción humana y universal, que la paz no es solamente ausencia de guerra, sino la presencia activa de justicia, equidad y diálogo. Este concepto de cultura de paz comenzó a tomar forma institucional en el año 1992, cuando la UNESCO estableció un programa específico para promover la cultura de paz en regiones marcadas por conflicto, como Centroamérica y África. 2 años después, en 1994, se celebró en San Salvador el primer foro sobre cultura de paz. Y en 1995, la UNESCO incluyó este principio en su estrategia de medio término, impulsando así desde 1996 al 2001 el proyecto transdisciplinario hacia una cultura de paz. En 1997, mediante resolución, la UNESCO proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz. En 1998, a través de otra resolución, se declaró, pues evidentemente, pues dentro de esas pautas tendientes a buscar precisamente mecanismos que sanen heridas, desde el 2001 al 2010, una década internacional para la cultura de paz y no violencia para los niños del mundo. Es aquí donde pues resalto la importancia de que justicia transicional, cultura de paz, como la historia, y así pues llegamos a poder establecer dentro de muchas partes formales desde las Naciones Unidas para establecer cultura de paz. Entonces, la cultura de paz, entendida, parafraseando un poco lo que ha establecido la ONU, es una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de enfrentarlos desde sus causas, mediante el diálogo y la negociación entre personas. Eh, Quizás muy a menudo, pues sentir una vez ocurrida violaciones a los derechos humanos, represiones, limitaciones a los derechos fundamentales, pues quizás hablar de una cultura de paz eh, no sea entendida en los términos en los cuales en la letra de las organizaciones formalmente establecida desde las Naciones Unidas y asumida en los textos constitucionales, entre ellos, pues como Ecuador. Eso va a traer quizás una, como que una utopía, pero allí es donde nosotros debemos hacer relieve que la prevención que podemos desde cada uno de nosotros va a permitir que se pueda lograr el objetivo de sanar, de restaurar, de que no sucedan en las sociedades atropellos a los derechos fundamentales y humanos de las personas, que en su lugar puede existir muchas manifestaciones de bondad.
de respeto, de rechazo a la violencia, de generosidad, de ser solidario y comprometido con las sociedades. En Ecuador, la cultura de paz se incorpora como principio constitucional, como les había dicho, y nosotros podemos establecer básicamente que ese artículo 3 de la Constitución establece un deber primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Dentro del marco constitucional nos vamos a encontrar también que se vincula la paz con el derecho al ambiente sano, a la identidad cultural, a una vida digna y libre de violencia, porque la paz dentro de la visión del constituyente del año 2008 ecuatoriano se entiende como un valor que abarca la vida, la justicia y la participación. La Constitución consagra explícitamente los derechos de las víctimas y entre ellos el artículo 78 establece que las víctimas de infracciones penales, incluyendo las violaciones de derechos humanos, gozarán, fíjense, gozarán de protección especial y de mecanismos para la reparación integral. Esto incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución y la indemnización al cual tienen derecho las víctimas, como garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Esta disposición incorpora literalmente los fundamentos de la justicia transicional, basándonos en estas premisas constitucionales, la verdad, la reparación, de no repetición y la satisfacción. El texto constitucional entonces formalmente garantiza que cualquier política pública o medida judicial atiende a componentes esenciales ya descritos. El derecho a la verdad implica que el Estado debe esclarecer los hechos del pasado, investigar las violaciones y dar a conocer públicamente lo ocurrido. La garantía de no repetición exige reformar instituciones, tomar medidas para que estos abusos no vuelvan a ocurrir. La reparación integral abarca no solamente indemnización monetaria, sino también rehabilitación física y psicológica de las víctimas, restitución de sus derechos y preservación de la memoria de la dignidad. Es decir, nosotros tenemos un plano formal al cual invito se haga realidad. La paz no es un decreto, es una práctica diaria. Así que la participación es un compromiso que llevamos todos. Entonces llevemos todos esta reflexión que les dejo. Necesitamos más prevención y esa es la invitación. Cada uno de nosotros en nuestros enfoques y ritmos entendamos precisamente que el tema de justicia transicional pasa también porque sembremos cultura de paz. Ha sido para mí un grato honor compartir estas breves reflexiones con tan exquisito público. Un grato saludo para todos los que nos puedan ver. Para mí siempre será un gusto estar en estos encuentros que yo los denomino la fiesta del saber. Muchísimas gracias.